Tendremos los detalles de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, encuesta que recientemente dio a conocer el INEGI, donde Nayarit, por cierto, sale bien calificado con relación a otros estados. Nos sentimos más seguros los nayaritas que como se sienten los habitantes de otros estados de nuestro país. Y para hablar precisamente de este tema, nos da gusto que esté en nuestro estudio el coordinador del INEGI en nuestro estado, Carlos Cermeño Hernández, con quien estamos platicando yo desde hace ratito en particular sobre esta encuesta. También el INEGI hace otra serie de levantamientos de datos, de estudios estadísticos que le vamos a dar a conocer también, pero en concreto sobre esta encuesta de victimización y percepción de seguridad pública, los resultados que se han dado a conocer, que se midieron este año, nos va a dar los detalles el licenciado Cermeño en unos minutos, pues arrojan un buen resultado para Nayarit, porque Nayarit está entre los estados donde la gente se siente más segura en todo México en este momento. Así es, licenciado, otra vez buenos días. Sí, muy buenos días, René. Pues agradecerte esta invitación a ti, a Rafa, de estar nuevamente con ustedes y efectivamente platicar un poquito sobre los proyectos que estamos realizando dentro del instituto. Y esta encuesta en particular de percepción de seguridad, ¿qué es lo que mide, licenciado? ¿Estoy bien? O sea, mide qué tan seguros nos sentimos o qué tan inseguros nos sentimos los mexicanos. Y entiendo que el resultado que tuvo Nayarit, por ahí tenemos las láminas, si las pudiéramos poner alguna de estas, Eri, para que nos haga favor aquí de explicarlas, el licenciado. Hay una lámina en concreto, bueno, son dos, donde se mide, parece ser que Nayarit está como en cuarto lugar de los estados donde se percibe más segura la población. La percepción de inseguridad es baja en nuestro estado, comparado a cómo se sienten los que viven en otros estados de México. Así es correcto. Mira, esta encuesta mide el grado de victimización que se ha tenido a nivel nacional y por supuesto a nivel estatal o a nivel ciudad. Esos son datos importantes porque esto a nosotros nos permite conocer realmente cuál es el grado, qué alternativas, cuál es la prevención que se debe hacer sobre este tipo de delitos y cuáles son los principales delitos. Inclusive también nos permite a nosotros conocer cuál es el costo de la victimización, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel estatal. Como bien decías, por ejemplo, para el caso de la percepción sobre la seguridad, en nuestro estado el 43.6% de la población, lo podemos ver ahí en esta gráfica, demuestra inseguridad, ¿sí? Pero a pesar de esa cifra, vemos que solamente arriba de Coahuila, Yucatán y Baja California Sur son las entidades que menos inseguridad tienen a nivel nacional. Mire, déjeme comentar, licenciado, estos, pues, ¿qué le podría decir? Esta gráfica, al lado izquierdo de la pantalla, usted va a ver, se ven muy pequeñitos en pantalla, pero todos estos son los estados de México, todos los que están ahí en ese listado, y Nayarit está casi hasta el último, es decir, se siente más inseguro según esta gráfica que veo aquí. Morelos, ¿verdad? Que es más del 90% de gente que se siente inseguro. 90.1%, le sigue Guanajuato, Zacatecas, México y Tabasco, que son de los principales en donde se muestra la mayor inseguridad a nivel nacional. Y la media es el 73%, más o menos, sacando una media, un promedio entre todo el país, como el 70 y tantos por ciento de mexicanos 73.6% nos sentimos inseguros, es la media. Es la media. ¿Y Nayarit cómo anda? Bueno, en Nayarit es el 43.6% sobre inseguridad, que es la cantidad de población que manifiesta que se muestra inseguro. De esta población, comentarte, ¿sí?, que la percepción sobre esta inseguridad en los espacios donde se siente más inseguro es en el cajero automático. Al estar presente, al acudir al cajero automático, es la población que más se siente insegura en esos espacios. Y también ahí depende de la edad. ¿Sí? Por ejemplo, la edad de 18 a 19 años presentan el 64.2% de la población de ese rango de edad, es el cajeros automáticos. Son los que se sienten más inseguros. Pero los que más inseguros son la población de 30 a 59 años, con el 74.8%. Pues yo creo que hay ciudades donde en las calles, digo, hay gente, claro, cuando va uno al cajero, aquí lo hemos advertido, ¿no, Rafa? De que sí, hay que tener cuidado, ir acompañado, ir de día de preferencia. Pero yo creo que hay ciudades en México, por desgracia, en este momento en nuestro país, como por ejemplo Culiacán, que lo sabíamos hace unos días,
en las mismas ciudades y carreteras allá en el estado de Guanajuato, que terrible la inseguridad, donde ya la gente no solamente se siente con esa aprehensión, con esa ansiedad, por ejemplo, como cuando va al cajero, sino que ya simplemente salir a la calle les despierta esta sensación de miedo, pues de inseguridad, cosa que no vivimos en este momento en nuestro estado, por fortuna. Así es, sí. En otras entidades sí lo que predomina, lo que es la inseguridad, sí es efectivamente en las calles o las carreteras, y en algunos otros inclusive en su casa. Por ejemplo, a nivel nacional, el 8.1% de la población manifiesta que se siente inseguro en su propia casa. Entonces es algo que aquí en Nayarit inclusive no lo estamos viviendo. ¿Cuáles son los...? En el caso de los municipios, ¿cuál sería donde se percibe este problema? Mira, desafortunadamente por el tamaño de la muestra que nosotros hacemos en esta encuesta, el tamaño no da para arrojar cifras a nivel estatal. A nivel municipal, sí. Solamente a nivel estatal. Digo, entonces, si hubiera una muestra mucho más grande, se pudieran medir hasta en las colonias, ¿no? ¿Cuál colonia se siente la gente más insegura? Pero en este caso, se hizo una muestra nacional, que ya de por sí, me imagino que es un trabajo titánico levantar muestra en todos los estados del país, no es algo sencillo. No es algo sencillo, y sobre todo por el tipo de temática que se tiene, que es la inseguridad, y que muchas veces la gente hasta siente temor, no en nuestro caso, en el caso de Nayarit, sino inclusive en otras entidades, pues sí es este tema sí es un poquito áspero, ¿no? En el cual no es muy fácil hablar, ¿eh? La gente no quiere contestar cuando van ustedes a preguntar. Así es. Y esto, aprovechando que comenta, licenciado, yo creo que es importante también decirle a la gente que nos está viendo en todo el estado, pues que colaboren con el personal del INEGI cuando van a preguntarles. Ustedes no solo miden esta información como ahora la que nos compartía sobre la percepción de inseguridad, donde por fortuna pues así nos sentimos en Nayarit más seguros que en otros estados, pero también miden pues el empleo, a qué se dedican los mexicanos, también miden la vivienda, el tipo de viviendas en las que habitamos, también miden pues algunas cuestiones económicas de los productos que se generan en cada estado. Miden una serie de datos que nos sirven a todos, porque es importante saber pues cómo estamos en el país en distintos temas. Y a veces, sobre todo en estados donde hay más inseguridad que en Nayarit, pues la gente a veces no les quiere contestar, ¿no? Me imagino que así pasa en algunas zonas. Es importante que nos comparta esa parte, ¿no? Invitar a la gente a responderle al trabajador del INEGI, que a veces con mucho esfuerzo llega a algún lugar, a una colonia, a alguna comunidad, y que pues a veces hasta le cierran la puerta, ¿no? Y el trabajo que hacen es pues simplemente recabar información. Compártanos un poco sobre eso, porque además aclarando que van debidamente identificados, ¿no? Porque esa es una de las preocupaciones que han tenido. En alguna ocasión nos dijeron, había un reporte, no en Nayarit, pero que en algunos estados pues se hacían pasar, no por personal del INEGI, pero por empleados de alguna paraestatal de la comisión o de Telmex, no sé, y que aprovechaban para meterse a las casas. Entonces ya la gente ante las redes lee este tipo de cosas y pues tienen el temor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nos visita alguien del INEGI? Sí, mira, René, tocas un tema muy interesante, porque para nosotros como instituto la colaboración de los informantes es lo más importante, ya que nosotros, para poder generar información confiable que respalde toda la toma de decisiones, pues es necesario que las personas tengan esta confianza de proporcionar la información, sobre todo información veraz y oportuna, y que sea completa, porque esto es lo que nosotros vamos a publicar, esto es lo que va a servir para la toma de decisiones, y más que nada tener, por ejemplo, datos exactos que a nuestras autoridades les sirvan para poder distribuir, ¿sí?, sus apoyos para tomar prevenciones, por ejemplo, en este caso lo que es la prevención del delito. Decisiones de gobierno, ¿verdad? Que se toman en base a estos datos que ustedes generan, y es importante que colaboremos todos. Todos podemos colaborar. Alguna vez nos hemos topado, yo creo que ya todos, a este personal de ustedes que luego van pues en un trabajo muy minucioso recorriendo las calles y los pueblos de México. Sí, mira, y depende de la veracidad que nos da la información de los datos que nosotros vamos a publicar. Que eso le quede bien claro a la población,
Desafortunadamente hemos tenido situaciones en las cuales en la actualidad a la gente, por ejemplo, le da vergüenza, miedo decir algún tipo de información. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los censos de población, cuando preguntamos nosotros si en la vivienda, en el hogar, hay una persona con discapacidad, lo niegan, no lo dicen. Entonces, esas cifras, por supuesto que van a salir bajas. Entonces, la toma de decisiones, los recursos que se deben encaminar para este tipo de situaciones, no va a ser posible porque no tenemos las cifras como deben de ser. Y ustedes conservan en el anonimato ese tipo de información, es privada, pues no se va a dar a conocer. Si le preguntan a alguien cuánto gana, por ejemplo, pues es información para ustedes que no va a pasar de ahí. También eso es importante que lo sepa la gente. Que la gente tenga la plena confianza de que la información que nos proporcione, está resguardada también bajo la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y que en ningún momento vamos a publicar la información de manera nominal, sino que la vamos a publicar ya con un dato estadístico. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Se nos agota el tiempo, pero brevemente nos puede hacer un resumen de las actividades que realizan ustedes. Sí, mira, nosotros actualmente, no nada más, lo comentaba al inicio, somos los que llevamos el censo de población como normalmente nos conoce. Nosotros durante todo el año llevamos a cabo diversos proyectos, de los cuales pues son de diferente tipo. Hay algunos que están dedicados a lo que es la temática de ocupación y empleo, hay otros el uso de la información de las tecnologías, otros sobre el uso de los ingresos y gastos de los hogares. O sea, tenemos muchísima información que estamos recabando no solamente a través de los censos, sino que también a través de encuestas especiales, de proyectos geográficos y sobre todo también de registros administrativos. Pues de verdad que agradecemos que se tome la molestia de venir por acá temprano para decirle a la gente todo esto que es importante que conozcamos, ¿no? Y también que colaboremos cuando ustedes lleguen a preguntarnos algo. Recuerdo que alguna vez llegaron a la casa y dijeron ¿cuántos cuartos tiene la casa? ¿Cuántos focos? Incluso nos preguntaban. Entonces, es información que, como dice el licenciado, servirá para que el gobierno federal pueda destinar más recursos para algunas zonas que lo requieran, para algunas partes de la población vulnerables que requieren ese tipo de apoyos. Sí. Y de verdad que es un trabajo muy importante el que desempeña el INEGI, porque nos permite mirarnos en ese espejo que si no existiera el INEGI, no tendríamos para ver cómo estamos en México en distintas áreas. Así que le agradezco mucho. Aquí ya saben ustedes que tienen espacio con nosotros y que es importante cada que haya resultados de los censos, cualquiera que este sea, que lo den a conocer a la población. Gracias por su tiempo otra vez. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego.